o bienvenida a Dark Cloud ASMR, un rinconcito donde podrás relajarte viendo gameplays o escuchando historias de crímenes reales o de terror. Bueno, antes que nada, feliz casi Halloween. Hoy es 30 de octubre, o estaréis viendo o escuchando este vídeo el 30 de octubre, así que mañana ya es Halloween. Obviamente es mi festividad favorita y se nota. Estoy bastante emocionada. Y para meternos un poco en materia, había pensado en traer algunos juegos de invocaciones que son bastante terroríficos y también interesantes. El top no va ordenado del que da más miedo a menos miedo ni nada por el estilo. A mí todos me gustan por igual, y lo cierto es que yo sí me atrevería incluso a probar alguno. Entonces, sin más que decir, como siempre, relájate, trae tu café, tu chocolate caliente con nubecitas o tu snack favorito. Muy importante, si esta noche apaga las luces y enciende velitas, y a ver si te atreves como yo a probar alguna de estas propuestas para invocar espíritus en la noche de brujas. En el número 1 tenemos la Ouija. Es muy conocida. Seguro que todos los que estéis viendo el vídeo o escuchándolo la conocéis, ya sea porque habéis jugado personalmente, porque conocéis a alguien que lo haya hecho, o porque habéis escuchado historias o leído cosas en Reddit o en otras redes sociales. Es el medio predilecto para invocar espíritus y entes, tanto benévolos como malvados. Surgió a finales del siglo XIX en pleno auge espiritista, y antes del típico tablero que todos conocemos existían las llamadas mesas parlantes, porque a través de un medium se comunicaban los diferentes espíritus y movían las mesas, elevándolas, dando golpes que hacían mensajes, el típico de da un golpe si es sí, da dos golpes si es no, o incluso apagando velas o cerrando puertas y ventanas. Pero la Ouija se popularizó a raíz de que hicieran o corroboraran la patente en 1891, y surgió como un juego de mesa más, así como si fuera, yo que sé, el Scrabble. Sí, tal cual, como si fuera un Cluedo, ¿no? Y llegó a venderse incluso más que el Monopoly en algunos periodos. Pero ¿qué reglas tiene la Ouija? Tiene algunas que son muy importantes. Para empezar, sé respetuoso. Es para mí la regla número 1. Ante todo, ten respeto tanto por los participantes de la Ouija y por sus creencias, como por los espíritus, ¿no? que aparezcan, que puedan aparecer. Segundo, mejor acompañados. Se recomienda encarecidamente que haya un mínimo de 2 personas para hacer una sesión exitosa, pero también no os paséis, porque más de 4 puede también saturar el ambiente y que de todas formas no se esté en el mood, entre comillas, necesario para invocar nada ni a nadie. Es útil que además también haya alguien que no esté jugando, sino que vaya apuntando en un papel, en su móvil o en la tablet o lo que sea que tenga a mano, lo que vaya saliendo, cada letra, hasta formar palabras, incluso fechas, ¿no? Para no perder el
olvido ni olvidarse de nada de lo que el espíritu se ha estado comunicando con nosotros. La regla número 3 sería, sin lugar a dudas, un lugar tranquilo. Que jugarlo sea, si va a ser en un sitio tranquilo. Y lo más indicado es jugar con iluminación suave o con velas. Y de noche, obviamente, si te atreves, pero también se puede jugar de día. No hay un horario específico ni nada, ¿no? Ya entraríamos en temas de más bien en qué lugar puede haber más actividad paranormal o donde se haya registrado antes sesiones exitosas de Ouija. La número 4, que yo considero muy importante y que no todo el mundo la tiene muy en cuenta, es nombrar antes de empezar a un medium. Es una persona y solamente una, no dos ni tres, una, que será quien lidere y haga todas las preguntas. Hará las veces de medium, ¿no? Antes de empezar la sesión, el medium activa el tablero moviendo la plancheta, haciendo círculos con ella sobre el mismo tablero, ¿no? Durante unos pocos segundos. No hace falta pasarse ni estar ahí 4 minutos. No es necesario, solamente para que se cargue de energía y el espíritu o la entidad que esté presente sepa que esa persona va a ser el medium o la medium y que se va a comunicar directamente con él. Y después es el medium el que tendrá que llamar a los espíritus, a todos aquellos que obviamente estén dispuestos a comunicarse, a decir algo como hay alguien ahí que quiere hablar con nosotros, siempre dejando claro, dejando abierta la puerta de que es opcional. Es mejor no forzar a un espíritu en concreto a venir, porque podemos estar cerrando además la puerta a otros que sean más comunicativos. Así que tómatelo en serio y no intentes invocar, evidentemente, personajes famosos, porque no funcionará. Es casi, repito, necesario que el espíritu escuche la llamada por un vínculo familiar o de otro tipo con las personas presentes, o que esté ligado a un lugar, al lugar donde estáis, o a un lugar cercano donde esté más cerca de su sitio, porque si no podrían ser entidades que nada que ver con lo que has querido invocar y se puede liar parda en muy poco tiempo. Pero es que una vez habéis empezado la sesión hay más reglas y peligros. Por ejemplo, no inicies nunca sesión en un cementerio. Creo que no hace falta que lo explique, pero es demasiado abrumador. Hay muchas fuerzas, ¿no? Energías ancladas a esos lugares, y es muy probable que o no funcione o funcione demasiado bien y haya demasiadas presencias y demasiado ruido, por así decirlo. Tampoco preguntes nunca sobre tu muerte ni sobre la muerte de amigos, personas que estén o no haciendo la sesión, o familiares. No, o sea, el tema de preguntar por tu muerte, yo recomiendo encarecidamente que no lo hagas, porque además es que tú piensas que te estás comunicando preferentemente con personas que antes estaban vivas, es decir, no son adivinas, no son personas que puedan predecir el futuro. Así que si te dan una fecha o lo que sea, primero, es más que probable que sea falsa, y segundo, y ligado a lo primero, te vas a sugestionar, y evidentemente esto no es bueno para nadie. Así que olvídate de preguntar ese tipo de cosas. Tampoco dejes que el puntero o la planchette se salga del tablero. Si hace movimientos bruscos
bruscos, o si hay alguien dentro de la sesión que pues está fastidiando un poco y sabéis que está moviendo intencionada y violentamente la plancheta, pues detened el juego. Obviamente si estás estresado, deprimido, triste o muy nervioso, mejor déjalo para otro momento, porque tu energía vital y tus sentimientos y emociones pueden influir muchísimo, muchísimo, de verdad, en cómo salga una sesión o no. Tampoco, muy importante, no abandones la sesión sin despedirte. O sea, siempre tienes que decir adiós. Mueves la plancheta o la plancheta a donde pone adiós, y siempre no puedes dejar una sesión iniciada y decir venga, me voy, y se deja tal cual. Tampoco dejes que el espíritu o la entidad se vuelva agresiva. Esto está ligado al punto anterior. Si veis que se está poniendo, pues está insultando, está cerrando puertas o se está poniendo agresivo, lo más sencillo y cauto es terminar de forma forzosa la sesión moviendo la plancheta al adiós. Tampoco juegues solo, de nuevo lo menciono, lo mejor es no jugar solo, ni tampoco forzar o mover tú la plancheta, ¿de acuerdo? O sea, relaja los dedos y déjate llevar. Sin embargo, soy plenamente consciente de que no todos tienen amigos, familiares o parejas que quieran hacer la ouija, como es lógico. Así que traigo algunas medidas de seguridad y reglas adicionales para aquellos que juguemos en solitario. Lo primero, tómate un minuto antes de empezar la sesión para respirar. Haz una especie de ritual en el que te digas que tienes la fuerza necesaria, que estás en control de tu mente y de tu cuerpo, y si quieres tómate un té o algo que sea relajante, como por ejemplo escuchar ASMR, algo que te relaje, que además cuando acabe la sesión haremos seguramente algo parecido. Lo segundo, no juegues si estás estresado o triste. Como he mencionado antes, con las sesiones grupales esto se vuelve más fundamental aún si estás jugando solo. En tercer lugar, ten paciencia. No te frustres si a la primera o a la segunda o a la tercera no ocurre nada. Esto es completamente normal y vas a tener que practicar quizá más, porque siempre que hay más personas en una sesión hay más energía y es más fácil contactar que cuando se está solo, que es la energía de una sola persona. En el número 4, termina la sesión de inmediato. Si la planchette empieza a dar vueltas violentamente o se va a números repetidamente, o si se mueve hacia el no una y otra vez, volveremos a ese tema más adelante, pero como consejo, inténtalo de nuevo tras unas horas, o quizá incluso mejor unos días, ¿no? O tras limpiar tu aura un poco. La cosa es que dejes un tiempo prudencial entre sesión y sesión, vaya. Quinto, evita preguntas no solo sobre tu muerte o la de seres queridos, como he dicho antes, sino también sobre el futuro en general, porque, repito, los espíritus no son adivinos. A lo mejor te están tomando el pelo o simplemente no saben qué contestar, y tú misma o tú mismo te estás sugestionando psicológicamente. Entonces
Entonces cosas como que qué va a pasar mañana o va a ocurrir una tragedia tal día, mejor dejarlo, mejor no preguntar nada de eso. Céntrate, sobre todo en las primeras sesiones, si funciona, en temas que sean amenos, o si logras contactar con alguien muy específico, no, pues pregúntale, interésate por sus gustos, sus aficiones, cómo era su vida, etcétera. No preguntes de sopetón cómo murió, porque a mí al menos me parece incluso de mala educación. Sexto, cierra siempre la sesión, tanto si has contactado como si no. Es muy importante mover la planchette al adiós, y más aún estando solo. Di algo como voy a cerrar la sesión, adiós, ¿no? Algo que tenga un cierre, aunque sea solamente psicológico, y pues bueno, que te dé esa sensación de control y de que pues has cerrado esa puerta. Y séptimo, tras una sesión, haya funcionado o no, desintoxícate un poco. Como he dicho antes, ¿no? Haz cosas que te gusten o que te relajen. Lee, escucha música, como si quieres, no sé, dormir una siesta, tomar algo relajante, ¿no? Haz cosas que no sean estresantes. Y bueno, lo mejor es tener un tablero de madera en condiciones, pero no te preocupes porque si no lo puedes comprar o no lo tienes, puedes crear perfectamente tu propia ouija en una cartulina grande o en un folio grande o una 4, y escribiendo tú mismo el alfabeto, ¿no? Los números, al menos del 1 al 9, pero por comodidad puedes introducir también el 10. Y nunca te olvides del sí y del no, del adiós, y si quieres también un hola o un bienvenido. Pero bueno, resulta que ha salido todo bien. Has hecho la sesión, ya sea solo o con compañía, y ha salido bien. Habéis contactado con alguien, pero resulta que esta entidad o bien se está comportando de forma errática, no necesariamente violenta, como que no está contestando con cosas coherentes. A lo mejor, yo que sé, preguntas cuál es tu color favorito y en vez de decir un color azul, naranja, morado, dice patata, huracán. No tiene sentido. O que preguntes una fecha y te dé un nombre, te diga Roberto. No tiene mucho sentido. O bien incluso que directamente, si la persona o el ser ente con el que habéis contactado sea directamente agresivo y violento, se podría decir que es entonces una entidad negativa. Algunos pueden decir que es un demonio, pero yo no iría tan lejos y no me atrevería a clasificar si es un demonio o no lo es, porque hay casos y casos, evidentemente. Así que bueno, en el primer escenario, digamos que el espíritu no quiere irse, no quiere decir adiós, o no es congruente, y queréis contactar con otra persona porque no está dando, como digo, respuestas coherentes y lógicas. Está girando la plancheta en círculos muy rápidos, letras sin sentido, y después de decirle y de indicarle queremos irnos, adiós, no te deja. Incluso puede que la planchette no, físicamente notes una resistencia a cuando la intentas mover al adiós. Lo primero que hay que hacer es repetir esa orden de cerrar la sesión, no rendirse. El medium en especial, o tú si estás solo o sola, repetir en
en voz alta una y otra vez que la sesión ha terminado, que ordenas que el espíritu se desconecte y moverla al adiós, ¿no? Para marcar autoridad. Incluso psicológicamente puede ayudar a tu grupo o ayudarte a ti a sobrellevar una situación que obviamente a lo mejor no es la que te estabas imaginando. Lo segundo sería forzar el cierre. Si el puntero, o sea, la planchette sigue resistiéndose, el jugador que tenga más control, seguramente será el medium, debe moverlo físicamente a la palabra de adiós y dejarlo ahí. Y una vez hecho eso, el último paso es sellar la tabla o la sesión. Y es que tan pronto como pongas la planchette en el adiós, debes guardar la tabla y la planchette, todo en la caja, y guardarla boca abajo. Es importante porque eso hace que se desactive esa puerta o esa ventana que llama a espíritus, ¿no? Sella, por así decirlo, el portal, y así no puede ser utilizada erróneamente o accidentalmente por una entidad o por otra persona que llegue después de ti. En el escenario número 2 tenemos que el espíritu se ponga directamente agresivo, como que te insulte, te amenace, incluso que cierre violentamente puertas o ventanas, rompa cosas. Esto es muy raro que ocurra, ¿de acuerdo? O sea, las sesiones no suelen ser tan moviditas, pero en el caso de que pase, ¿no? Que incluso te pueda mencionar temas sensibles como cosas que te hacen daño, o como si te conociera muy bien y fuese directamente a ti a atacarte, o a alguno del grupo, que mencione la muerte tuya o de incluso seres queridos o la vida privada de alguien presente, de forma muy específica, ¿no? Estamos hablando de que el juego ha pasado a ser ya, por lo menos psicológicamente, peligroso. Entonces lo primero que hay que hacer es ignorar esta agresión. Es como la regla de oro, ¿no? Que las entidades se alimentan muchísimo de tu estado de ánimo, y en este caso sería miedo o atención a lo que está pasando. Y es muy conocido en que muchas entidades, no solo contactadas mediante la Ouija, sino en general, incluidos poltergeist y todo esto, se alimentan de que les prestes atención, y cuanta más atención les prestas y más atento estás a lo que hacen y más miedo tienes, más se crecen y más poderosas son. Así que si te insulta una entidad jugando a la Ouija, no reacciones. El pánico solamente va a recompensar a esa entidad. Lo segundo es cerrar inmediatamente la sesión, como en el escenario primero, el anterior. Un espíritu agresivo o violento es totalmente motivo de interrupción instantánea de dicha sesión. Se repite el protocolo de adiós que he dicho antes, ¿no? Y se cierra de inmediato. Y además de eso, un tercer paso es que si el puntero o la planchette empieza a deslizarse muy rápido, ¿vale? O hacer movimientos erráticos, como salirse de la tabla, sobre todo salirse de la tabla, es algo bastante visual, ¿no? y violento. Retira los dedos, y si estáis muchos, tires a los demás que retiren definitivamente los dedos, porque esto evita que sigáis sugestionándoos, ¿no? Ante energías negativas, y rompe el contacto físico con la tabla, ¿no? Se dice además que el espíritu puede mover la planchette con mucha violencia porque está intentando saltar dentro de alguno de los participantes, así que cuidado con esto. Y unido a lo anterior, si interpela, es decir, si se
por último, para protegerse un poquito después de una sesión así de intensa, la persona, sobre todo la que han interpelado, la que se han dirigido, la que ha concentrado más energía o presencia de la entidad, la que más le ha llamado la atención, ¿no? Debe también realizar un cierre psicológico más fuerte, ¿no? Como tranquilizarse, beber agua, encender las luces y todo esto para no sugestionarse de más, que no tenga miedo y que bueno, que esté tranquila. Si aún así no, o sea, ha sido muy fuerte y el espíritu o la entidad ha dicho cosas muy directas y muy bestias o personales, también es bueno comprarse un amuleto o algún símbolo o dibujarse un sigilo en alguna parte del cuerpo, llevarlo como un collar que pueda protegerte un poquito. En el puesto número 2 tenemos el juego de Daruma-san. Yo siempre digo que Bloody Mary es muy tópico, que está muy manido, así que te traigo una cosa diferente, ¿no? El juego de Daruma-san es uno de invocación que surgió en Japón a raíz supuestamente de una noticia real. Y bajo mi punto de vista, incluso más que la Ouija, es uno de los juegos más peligrosos de este top, de esta lista. Se dice que Daruma fue una mujer japonesa que murió en su bañera cuando intentaba salir, ya que se resbaló y se cayó, golpeándose la cabeza y dándose un golpe mortal, además de que pues bueno, se saltó un ojo. Ahora bien, a Daruma-san se la puede invocar y para eso vas a necesitar coge papel y lápiz o boli y apunta, porque es muy importante. Necesitas una bañera, o en algunos países se le dice tina. Necesitas también que sea de noche, medianoche a ser posible, no exactamente, y por supuesto estar solo. Es mejor estar solo en toda la casa, pero no es estrictamente necesario. Pero al menos en el cuarto de baño tienes que estar solo y asegurarte de que obviamente nadie va a entrar durante la invocación. El primer paso es llenar de agua la bañera o tina, al completo, no, preferiblemente con agua fría. Es mucho más probable que ocurra el fenómeno si la llenas de agua fría que si la llenas de agua caliente. En segundo lugar, tienes que quitarte la ropa y luego, en tercer lugar, meterte en la bañera con las luces apagadas. Esto es muy muy importante. Y tienes que empezar pues a bañarte, a lavarte el cabello y el cuerpo. Por último, tienes que cerrar los ojos y repetir una y otra vez: Daruma, ven, Daruma, ven. Si no escuchas nada y estás ahí durante a lo mejor 30, 40, 50 minutos y sigues sin escuchar nada, evidentemente no ha funcionado. Pero si sale bien, vas a escuchar unos golpes en la puerta del baño, que obviamente deberá estar cerrada, claro. Después escucharás un golpe mucho más contundente, más cerca tuya, en el agua o en la bañera, en los azulejos, ¿no? Porque así es como murió ella. Y en este punto puede que tengas sensaciones físicas extrañas, aunque sientas un peso en tu hombro, que dicen que es muy común, o una presencia cerca de ti. Tienes que seguir con los ojos cerrados y repetir: Daruma, ven, todo el rato. No dejes de repetirlo. Y si ya estás en ese punto de sentir su presencia, pues la habrás invocado. Ahora debes salir de la bañera con los ojos cerrados y
sin vaciar dicha bañera o tina. Pero ten mucho cuidado porque Daruma puede, de hecho va a intentar tirarte y que te golpees contra el baño tú también, como le pasó a ella. Es, digamos, la primera prueba de fuego, entre comillas. Si no te has escoñado en la bañera y no ocurre nada y logras resistir el empujón del espíritu de Daruma y salir vivo de ahí, te secas, te vistes otra vez y bueno, el juego habrá empezado. Si todo ha salido bien hasta el momento, tienes que salir del baño dejándolo todo como está y cerrar la puerta. Entonces te vas como de costumbre a dormir y una vez te despiertes empieza lo verdaderamente terrorífico, porque es que ahora viene la parte difícil. Sí, o sea, que un ente intente estamparte contra los azulejos de tu propia bañera no es lo más difícil en este juego. Para explicar lo que pasa, yo siempre hago alusión a... No sé si habéis visto la película de It Follows, que es del 2014. A mí, personalmente, es una película que me gusta muchísimo y estoy ya deseando ver la segunda parte. Pero el caso es que lo que ocurre a continuación se parece mucho a lo que ocurre en esta película. A partir de ese momento de que te despiertes, el fantasma de Daruma va a perseguirte incansablemente durante todo el día. Siempre. Y tú no debes dejar que te atrape por nada del mundo. El objetivo de todo esto es que no te atrape antes de medianoche. Es decir, que vas a estar 24 horas casi completas jugando. Lo primero que debo decirte de este tipo de vacaciones es que vas a sentir una presencia que te vigila, que te vas a sentir observado y perseguido por esta entidad, allá donde vayas y hagas lo que hagas. O sea, si eres estudiante y estás en clase, deberías estar sumamente atento porque Daruma no se va a detener porque tú estés haciendo un examen, el más importante de toda tu carrera o de todo tu ciclo formativo o de lo que sea. No, ni porque tengas que usar el servicio o porque te tropieces y te caigas, nada de eso. Esta entidad no se va a detener nunca. Por eso digo que se parece mucho a lo que ocurre en la película de It Follows. Y de ahí la dificultad de este juego. Y claro, si trabajas más de lo mismo, si tienes que quedarte en un mismo puesto de trabajo 8 horas, pues es mala idea jugar entre semana. Lo mejor es escoger un día libre. El tema es que Daruma avisa, entre comillas, cuando su presencia está lejos. Quizás sientas un pequeño escalofrío, alguna sensación. En definitiva, te sientes observado, como he dicho antes, pero no notas esa presencia tan acuciante y tan malévola sobre ti. No te sientes perseguido todavía. Y si te giras no vas a ver a nadie. Es como esa, es la típica sensación de que me siento observado, pero no hay nadie en el lugar, pues lo mismo. Pero si Daruma está cerca, la sensación va a ser muchísimo más fuerte y ya sí es posible verla. Se dice que es una mujer pálida y delgada, que solo tiene un solo ojo, ¿no? Que cuenta con un ojo nada más y una presencia fantasmal y terrorífica. Y que es mejor también que no la mires directamente, que no te gires del todo, sino que la mires por encima del hombro. A lo largo del día tú si sientes algún cosquilleo, algo que te encienda todas las alarmas, giras un poco la cabeza, pero es importante no mirarla nunca de frente, ¿de acuerdo? Porque
que significa para en japonés, detente. En ese momento Daruma se detendrá momentáneamente, no te confíes, y aprovecha para salir corriendo y poner distancia entre tú y la entidad. Ahora bien, ¿qué pasa a medianoche? ¿Cómo puedo yo terminar este juego? Pues es importante que el juego termine antes, de hecho, de medianoche de ese mismo día. Sí o sí. Si no, el fantasma de Daruma te perseguirá para siempre. O de igual manera, si por lo que sea no consigues terminar el juego antes de medianoche, se va a quedar pegada a ti. Y la verdad es que no queremos eso. No, entonces, para evitar esto tienes que hacer justamente lo que antes dije que no debías hacer nunca, y es girarte completamente cuando esté cerca tuya y mirarla de frente, encararla. Y en esta ocasión, en vez de gritar "tomare", deberás mover la mano haciendo un gesto como de cortar con un cuchillo en el aire, de arriba abajo, como si fuera el típico movimiento de karate, y gritar "kita", que significa algo así como cortar, ¿no? Directamente, o te corto, te detengo aquí. Y si lo has hecho a tiempo, pues enhorabuena, has sobrevivido a Daruma. Y en tercer lugar tenemos el juego de la ventana. Y he aquí un juego que es más propicio jugarlo, es decir, es más probable que ocurran cosas y que funcione a finales de mes que en cualquier otro día, por lo que jugarlo el 31 de octubre es ideal. La preparación es la siguiente. Para empezar, tu habitación debe tener una ventana que da al exterior, evidentemente. Además, antes de irte a dormir, debes mentalizarte y relajarte, como en la Ouija, porque es mucho más probable que ocurra lo que tenga que ocurrir estando tú pues con sensaciones positivas y relajado, o como mínimo sereno. Entonces, lo dicho, relájate, porque va a ser una noche muy larga. Es mejor que te acuestes tras la medianoche, pero no hay una regla escrita que diga que tenga que ser a tal hora y a tal minuto. Si tú estás acostumbrado a dormir antes o después, hazlo cuando te vayas a dormir. Es muy importante que estés solo en la habitación, no necesariamente en toda la casa, pero sí en la habitación, y que sepas que nadie va a interrumpir el juego. Y antes de empezar, debes cerrar las cortinas o las persianas cuidadosamente. Es mejor, te recomiendo encarecidamente, de verdad, que la ventana también esté cerrada. Entonces, así que no es el mejor juego, por ejemplo, para verano. Duérmete como de normal, y en un momento dado de la noche una sensación o una presencia te despertará. Y ahora hay una serie de reglas que debes cumplir. La primera, no te puedes mover, tienes que fingir estar dormido, pero la gracia de este juego es que no puedes quedarte dormido, solamente tienes que fingir estar dormido ante la entidad que está afuera de tu ventana. Y segundo, no abras los ojos, pase lo que pase y oigas lo que oigas. En serio que parece muy simple, pero no lo es, porque la entidad va a empezar a dar golpecitos en la ventana, toc, 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 que poco a poco se van a convertir en golpes más y más fuertes. Y su único objetivo es que te asustes y te muevas y descubras tu tapa
tapadera, ¿no? Y vea que no estabas realmente dormido. Dará golpes tan fuertes que incluso vas a creer que van a llamar la atención de alguien, que alguien se va a despertar en tu vecindario, o que va a, pues yo que sé, romper la ventana y todo. Pero no te preocupes, no va a romper la ventana, eso no va a pasar si te mantienes firme y con los ojos cerrados. No te olvides de eso, y fingiendo estar dormido. No solo no puedes moverte de manera que te gires hacia la ventana ni abrir los ojos, sino que tampoco podrás gritar ni pedir ayuda. Recuerda que en todo momento debes parecer dormido a toda costa. Imita, yo que sé, esto es muy creepy, pero si observas a alguien que está durmiendo, te vas a dar cuenta de que se gira, que mueve una pierna, que ronca. Tú tienes que imitar todo eso. Habrá un momento en el que la entidad pues puede quedarse totalmente en silencio, dejar de golpear, pero no te muevas ni dejes de jugar, porque esto nada más que es una trampa, así que no hagas caso. Debes permanecer despierto toda la noche, fingiendo estar dormido, hasta los primeros rayos del alba. Ese es el final del juego. Si aguantas hasta que amanece, ganas. ¿Qué pasa si no aguantas hasta que amanece y necesitas cortar el juego o, yo qué sé, hacer pis? Bueno, pues nadie ha dicho qué pasa si pierdes y si se da cuenta la entidad de que estás despierto. Si te giras y lo miras, o si acabas el juego antes del amanecer. Porque todos los que han perdido han desaparecido y no se sabe nada más sobre ellos. Es un juego ritual o de invocación bastante inquietante. Y en el número 4 tenemos el juego del ascensor. Este juego, debo decir que yo intenté jugarlo una vez hace ya muchos años, cuando se puso de moda, pero cometí varios errores, así que no funcionó. Lo primero es que jugué con varias amigas que tenía en ese momento y pues obviamente no pasó nada, porque resulta que tienes que estar solo. Ya eso lo adelanto. El objetivo de esta especie de ritual es realizar o hacer una secuencia, ¿no? Presionar una serie de números en un ascensor que al final van a llevarte a lo que se dice que es una dimensión alternativa o a otro mundo muy parecido a este pero diferente. Hay una serie de requisitos. Primero, como ya adelantaba, tienes que estar solo. No vale que lo hagas con amigos ni con familia o pareja, y si es posible con mascotas tampoco. O sea, si vuelves de las clases, del trabajo o de hacer la compra con tu perro, con lo que sea, mejor no hagas este juego. También hay que tener muy en cuenta el edificio, porque necesitas que sea un edificio de 10 plantas o más. ¿De acuerdo? Es necesario porque tenemos que llegar al piso 10. Y aunque no se dice una hora pues estrictamente necesaria, muchos jugadores han dicho que es mejor hacerlo de noche que de día, pero bueno, esto es ya como pues a conveniencia. La secuencia, el patrón que debes seguir de apretar números en el ascensor, yo te recomiendo que te las apuntes en tu móvil o en un papel, porque con lápiz o con boli, porque es muy normal que con los nervios y demás al final se te olvide, y es que la secuencia es lo más importante, es lo que, digamos, activa el ritual.
ritual, entonces no se te puede olvidar. Y lo más sensato, yo recomiendo apuntarlo. Tienes que subir en el primer piso, en el piso 1. Hay países que es el primer piso, hay otros donde lo llamamos planta baja, pero es en el primer piso donde puedes coger un ascensor, ¿vale? Desde ahí pulsas el botón número 4. Luego vas al piso 2. Luego presionas el del piso 6. Después el del piso 2 otra vez. Luego el del piso 10. Y finalmente el del piso 5. Ya estando en el quinto piso puede pasar algo, y es que entre una mujer misteriosa de aspecto incluso fantasmal. No interactúes con ella. Es muy probable que intente hablarte, preguntarte algo, tú ni la mires, no le contestes como si no existiera y sigue con lo que estás haciendo. Si otra persona que no sea esa mujer entra, es decir, un vecino, ¿no?, en el ascensor, el juego ha fallado y debes pues volver al piso 1, salir del ascensor y salir del edificio e intentarlo en otro momento o incluso en otro edificio. Pero bueno, si ha entrado esta mujer o no ha entrado nadie, o sea, o el ritual sigue funcionando si entra la mujer o si no entra nadie. Si entra cualquier otra persona que no sea esa mujer, ha fallado, ¿de acuerdo? Ya en el piso número 5, con la mujer o no, allí pueden pasar dos cosas. La primera es que al darle al piso 1, que es el siguiente paso, ¿de acuerdo?, tienes que pulsar el piso 1. Y si el ascensor te lleva al piso 1, quiere decir que el ritual ha fallado. Así que, una vez más, como decía antes, debes salir del ascensor y del edificio inmediatamente y no mirar atrás. Es muy importante que no mires atrás. Aunque sea tu propio edificio, te vas, te despejas un poco, te das un paseo y ya luego vuelves a tu casa. O bien puede ser que funcione el ritual y el ascensor, en vez de bajar al piso 1 o a la planta baja, lo que hace es subir por sí solo al piso número 10. Así que si estás ahí en ese momento y en vez del piso 1 vas al 10, enhorabuena, porque el ritual ha funcionado. Y es aquí en el piso 10 donde el ascensor te lleva a otra dimensión. Cuando llegas al piso 10, es muy probable que al abrirse las puertas veas o bien una dimensión totalmente paralela y que no se parece en nada a tu realidad, o bien parece tu edificio pero hay diferencias significativas. Las luces están apagadas o yo qué sé, o sientes una presencia extraña más allá de la mujer que a lo mejor te acompaña, o digamos que hay cosas que son muy diferentes. Puedes salir, repito, en el piso 10, ¿vale? Puedes salir y explorar, pero es sumamente importante que si sales tengas en cuenta que luego debes regresar a tu realidad por el mismo ascensor. No puede ser el de al lado, no puede ser desde otro edificio, tiene que ser el mismo. Es ese ascensor en concreto el que se ha activado y el que, pues bueno, necesitas para volver a tu vida y a tu realidad. Si no, puedes quedarte atrapado para siempre. Y debes estar muy concentrado y tener mucho cuidado, porque como si fuera un backroom, hay gente que reporta que hay entidades con intenciones no muy buenas que pueden incluso hacerte daño. Entonces yo no recomendaría salir, pero si quieres aventurarte y hacerlo, es por tu propia cuenta y riesgo. No obstante, tienes la opción de no salir del ascensor. Puedes quedarte, ¿no?
consigues volver, esté la mujer o no. Si está la mujer, una vez más, no le hagas caso. Para volver tienes que hacer exactamente la misma secuencia de apretar los botones. Si decides que no vas a salir, ¿de acuerdo?, del ascensor, pues tienes que darle ahora mismo al botón del piso número 1. Es posible que al principio no te haga caso y esto te asuste bastante. Tú insiste y dale hasta que, aunque sea despacito, te lleve al piso 1. Una vez llegue al piso 1 y las puertas se abran, sal rápidamente de ahí. Y una vez más, como he dicho ya varias veces, no mires hacia atrás. Esto es muy importante. Una vez se cierren las puertas del ascensor, puedes mirar atrás, pero yo recomendaría no mirar atrás hasta después de salir del edificio, darte un paseo y aclararte un poco la mente. Pero sí, ese es el juego del ascensor. Y en el número 5, para finalizar, tenemos el ritual del hombre de medianoche, o The Midnight Man Game. Sé que he dicho al principio que este top no estaba numerado, que ninguno era pues mucho más terrorífico que otros, pero este en concreto está considerado uno de los rituales o juegos paranormales más peligrosos. Y yo también lo creo así, sinceramente. Me parece bastante traumático y ahora veréis por qué. El objetivo de este juego es invocar al hombre de medianoche, que es una entidad que te va a perseguir por toda tu casa a oscuras y tienes que evitar que te atrape hasta que se termine el juego. Hay una serie de requisitos y tienes que estar preparado. Para empezar, el juego debe empezar exactamente a la medianoche, es decir, a las 12:00 y termina a las 3:33 de la madrugada de la mañana. Vas a necesitar, apunta esto, una hoja de papel, un bolígrafo o un lápiz. Yo recomiendo un bolígrafo porque con un lápiz se puede borrar lo que escribas, que ahora después detallaré. Necesitas también una cerilla o un mechero, un encendedor. Mejor un mechero que una cerilla. Y ya, repito una vez más, entenderás por qué. También necesitas una vela de cera. No una de esas que son falsas, que son LED, no, tiene que ser real. Porque esto va a ser lo que te proteja del hombre de la medianoche, es crucial para tu protección. Entonces, elige una vela a conciencia que sirva para la protección. También vas a necesitar una gota pequeñita de tu sangre. Te tienes que pinchar en el dedo un poquitito. No te vas a hacer daño, no va a doler, es solo una gotita. Muy, muy importante, sal marina. Esto, al igual que la vela, te va a proteger en caso de que las cosas no salgan bien. Y más adelante detallaremos. Y necesitas la puerta de tu casa, que tiene que ser de madera y tiene que ser la puerta principal. Bueno, para invocar al hombre de medianoche, lo primero que debes hacer es escribir tu nombre con el boli o con el lápiz en la hoja de papel. Tu nombre completo, tu nombre, tu middle name, o sea, tu segundo nombre si tienes, y tu apellido o tus apellidos. Después tienes que sellar esa oferta. Te estás literalmente ofertando a ti mismo. Tienes que colocar al menos una gotita de
tu sangre en el papel y tienes que dejar que el papel lo absorba. Luego tienes que ir junto a la puerta principal, que repito debe ser de madera, es muy importante, y tienes que apagar todas las luces de tu casa. Este ritual no exige que estés solo en tu casa, pero por la naturaleza y lo que va a pasar a continuación, yo te recomiendo encarecidamente que estés totalmente solo, pero ten el móvil a mano en caso de emergencia. Vas a coger ese papel ensangrentado donde has escrito tu nombre y lo vas a poner delante de la puerta. Luego enciendes la vela y la colocas encima de ese papel con tu nombre. Después, el quinto paso es que a las 12 de la noche, tiene que ser en punto, es decir, a las 23:59 y 38 segundos, tienes que empezar a un golpe por segundo a golpear la puerta 22 veces y a ser posible que el último golpe coincida con el segundo exacto de la medianoche, ¿de acuerdo? Porque si no puede invalidar la llamada al hombre de medianoche, puede que no funcione. Después tienes que abrir la puerta, soplar la vela apagándola y cerrar inmediatamente después, y esto dará inicio a el ritual. Y tienes que encender otra vez la vela, y ahora por fin, o por gracia o por desgracia, ya todo está sellado y el hombre de medianoche ha entrado en tu casa y el juego ya ha comenzado. Para sobrevivir a este juego debes moverte por tu casa completamente a oscuras, nada más que guiándote por la luz de la vela que llevas en la mano, y tienes que evitar al hombre de medianoche. Tienes que estar moviéndote continuamente, no puedes pararte, tienes que estar en movimiento, porque si te quedas quieto durante mucho rato será más fácil que el hombre de medianoche sepa dónde estás y te atrape. Además, para saber que esta entidad está cerca, hay una especie de señal, y es que la llama de tu vela se puede apagar, como si él hubiera soplado para apagarte la vela y por tanto quitarte luz. También puedes sentir escalofríos o escuchar susurros y cosas así, y por eso se dice que es uno de los juegos más peligrosos en cuanto a lo paranormal, porque lo más habitual, por así decirlo, es que acabes pues psicológica y mentalmente un poquito destruido. Entonces los expertos recomiendan, expertos no, entre comillas, recomiendan no jugar, sinceramente, pero bueno, yo te doy los datos, tú haces con esto lo que quieras. Si la vela se apaga, volviendo al ritual, tienes exactamente 10 segundos para o bien volver a encenderla, o bien crear un círculo de sal alrededor tuya para que la entidad no pueda entrar. 10 segundos, ni más ni menos. Si no puedes encenderla, lo dicho, tienes que rodearte con el círculo de sal, para el que también tienes 10 segundos. Y te tienes que quedar ahí hasta que puedas volver a encender la vela y volver a salir. O si estás muy asustado o ves que hay peligro inminente, pues te quedas dentro del círculo de sal hasta las 3:73 de la mañana, que es cuando termina el juego. Si no logras hacer ninguna de estas dos cosas antes de 10 segundos, el hombre de medianoche te va a encontrar, y se dice por ahí que te inducirá alucinaciones sobre tu mayor pesadilla, tu mayor miedo, y que incluso puede llegar a matarte.
pues eso, hay una serie de normas que no te puedes saltar también. Por ejemplo, no puedes jugar con las luces encendidas, ni linterna, ni del móvil, ni aparte, ni las luces de casa, nada, solamente una vela. No puedes utilizar el mechero o encendedor o la cerilla como sustituto de la vela, tiene que ser la vela sí o sí. No te recomiendo tampoco que intentes provocar al hombre de medianoche, porque te puede perseguir con más ahínco y acabar francamente muy mal. Es evidente, pero no te duermas tampoco durante el juego. Incluso aunque hayas quedado atrapado en ese círculo de sal, lo mejor es que no te quedes dormido, que aguantes despierto hasta las 3:33. Y tampoco intentes salir por la puerta de tu casa. De acuerdo, si te has quedado en un lugar o tienes mucho miedo, lo mejor es crear el círculo de sal y quedarte ahí. Y como ya venía diciendo, a las 3:33 en punto, igual que el inicio del juego, tiene que ser en punto, el hombre de la medianoche se irá de tu casa y habrá sobrevivido. Puedes ya entonces encender todas las luces y descansar mental y físicamente. También se recomienda que una vez hayas terminado, quemes el papel ensangrentado con tu nombre. Pues una vez que haya amanecido, ¿no? Como para cerrar esa sesión o ese juego. Y bueno, hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que te hayan gustado estas opciones de rituales que he traído, y que bueno, pruebes a hacer algunas si quieres, siempre con precaución en cabeza obviamente. Pero bueno, por si no tienes planes para este Halloween, o antes o después de hacer una maratón de películas, o de irte de fiesta, o incluso de salir a hacer el truco o trato, la verdad es que están muy interesantes y algunos, como veis, dan miedo. Y bueno, dale un me gusta si te ha gustado, suscríbete si no estás suscrito, y compártelo con ese amigo al que le gustan las cosas macabras y este Halloween no tiene nada que hacer. Y nosotros nos vemos en el próximo